Gracia, el amor, la misericordia es con cada uno de ustedes en esta mañana que nos da el Señor. La Iglesia Misión Evangélica, Redimidos de Cristo, aquí en Quebradillas, transmitimos en esta ocasión de manera especial y esperamos que cada uno de aquellos que nos están escuchando o nos están viendo a través de Facebook o de Internet puedan en esta mañana ser bendecidos con la palabra de Dios. Damos gracias al Señor porque en medio de toda esta situación que se vive en nuestro país, Dios nos ha permitido como iglesia poder ayudar a otros. Gracias a los hermanos de la Convención Bautista del Sur, en unión a ellos, se pudo distribuir unas 53 compras por la gracia del Señor. Queremos también decirles que hemos estado en oración y los lunes estamos orando entre 6 a 7 de la mañana, sacando un tiempo de oración por la iglesia y no solo por la iglesia, sino por la institución que se vive en Puerto Rico y aquellas peticiones que le hemos enviado. Si usted no lo ha recibido, por favor, comuníquese con nosotros para podérselas llegar por la gracia de Dios. Estamos haciendo las maneras como Dios nos ayude para poder alcanzar a cada uno de los hermanos y poder comunicarle a ellos las cosas que está haciendo el Señor y cómo nosotros podemos ayudarle por la gracia de Dios. También el martes estaremos orando entre 7 a 8 en ese tiempo. También tenemos un tiempo de oración. Así que un abrazo desde la distancia y el amor de Cristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a orar a Dios, vamos a seguir en esta hora con todo lo que estamos enseñando. Hemos estado en esta serie maravillosa de las salvaciones del Señor, una serie sobre el libro del profeta Jonás. Ciertamente yo creo que Dios tiene los tiempos en su lugar y hoy estamos en la lección número 5, la tormenta del corazón. Y el verso de hoy es, y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Es Jonás capítulo 4, verso 4, nueva traducción viviente. Oramos a Dios. Padre bueno, nos acercamos a ti en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Venimos reconociendo nuestra pequeñez, Señor amado, nuestra insuficiencia, pero reconociendo, Padre, que tú nos has abierto un camino nuevo y vivo a través de Cristo. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy podemos llegar, Señor amado, al trono de la gracia para cantar gracias, Señor, y socorro. Gracias, Padre mío, porque podemos ir a ti en oración, sabiendo que tú escuchas la oración y nos contestas. Te pedimos que sea con cada hermano, con cada uno de aquellos, Señor, que nos pueden sintonizar en esta hora. Que tú seas derramando abundante bendición sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos. Y que tú seas ayudándoles en medio de situaciones. Que podamos tener la paz tuya en el corazón. Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Señor amado, que nosotros podamos tener la confianza puesta en ti, Señor, en medio de toda esta situación de pandemia mundial. Te pedimos que tú obres, que ayudes, Señor amado, a los investigadores, a los científicos, a los doctores y a todos aquellos que están laborando, Padre mío, en medio de esta situación de manera más estrecha. Cúbrelos, guárdalos, Señor. Dale sabiduría y entendimiento, igualmente a los gobernantes de las naciones. Dale sabiduría, dale entendimiento, para que toda esta pandemia se detenga y tu nombre sea glorificado en medio de nuestro Padre. Dependemos de ti, reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Por eso en esta mañana te exaltamos a ti, te alabamos y te adoramos. Pedimos por aquellos que estén enfermos, para que sean imperio de salud y que sean glorificados en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Que la paz de Dios llene su mente y su corazón. Y que tú nos ministres en esta mañana de tu palabra. Por Cristo Jesús, para tu gloria. Amén y amén. Bien, mis amados, al llegar al último capítulo del libro del profeta Jonás, recordemos los temas principales que hemos estado viendo a través de este libro. Hemos hablado de la soberanía y la omnipresencia de Dios, manifestada cuando Dios llama a Jonás, y manifestada también cuando Jonás trata de huir, y ahí está Dios obrando en manera poderosa en la vida de Jonás. Recordamos también la misericordia y la gracia del Señor, extendida primero a los marineros que estaban en el barco, a Jonás cuando está hundiéndose y ahí el pez lo traga. La misericordia es manifestada aún dentro del vientre del pez. Y a los habitantes de Nínive, como también Dios manifestó su gracia. También vimos el resultado de la desobediencia de Jonás, cuando escucha la voz de Dios y toma la dirección contraria
a lo que Dios le dijo. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de seguir la instrucción de Dios, queremos hacer las cosas a nuestra manera? Pensamos que nosotros tenemos una mejor solución y estamos muy equivocados. Dios siempre conoce lo que es mejor para nosotros. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por tanto, nosotros debemos de considerar siempre la voluntad de Dios y actuar no conforme a nuestros deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Vimos también la persistencia de Dios hacia Jonás. Dios le envía a Jonás una tormenta. Envías aquella tormenta, luego envía un pez, luego vemos la palabra de Dios aún en el vientre del pez y luego el llamado de Dios nuevamente. La nueva oportunidad que Dios le dio. Eso es Dios extendiendo misericordia y gracia hacia Jonás. En los ninivitas lo vemos en el arrepentimiento como resultado del mensaje de la palabra de Dios. Nosotros hemos encontrado con esto que el libro aparentemente para algunos termina aquí. Y algunos piensan que aquí se terminó el libro, que se detuvo el juicio y que ciertamente aquella gente fue liberada. Sin embargo, el capítulo 4 nos muestra a Dios trabajando en el corazón del profeta y enseñándole a él más sobre la gracia, sobre la misericordia y sobre la soberanía de Dios. Parecería como que se volviera nuevamente al principio del libro cuando llegue este capítulo 4. Cuando vimos en el capítulo 3 y verso 10, el último verso del capítulo 3 que está conectado con este capítulo 4 y verso 1, la Biblia dice: vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y Jonás 4.1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás tuvo el privilegio de ser un instrumento de avivamiento en las manos de Dios en un tiempo de una gracia extraordinaria. ¿Cuántos de nosotros quizás pensarían en una maravillosa oportunidad así donde la gente escucha la palabra de Dios y se vuelve rápidamente ante el Señor? Las circunstancias que trajeron a Jonás a la ciudad, la manera fue poderosa en que Dios usó la proclamación de la palabra de Dios y la respuesta de la gente en humillación ante Dios. Todas esas cosas son indicaciones de la misericordia de Dios mostrada hacia Nínive. La misericordia de Dios que es por siempre. Y como dice Lamentaciones, son nuevas cada mañana. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 11 y verso 32, dice: los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación, hablando Jesús, en el día del juicio, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, dijo Jesús, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Palabras poderosas de nuestro Señor Jesucristo ante aquella gente que le escuchaba allí en Jerusalén. Una palabra poderosa, pero que también marca la realidad de la vida de Jonás y la realidad de lo que Dios hizo en medio de la ciudad de Nínive. Cómo Dios obró en una manera extraordinaria y poderosa para salvar a aquella ciudad por su gracia. Como dije, el verso 4 está directamente relacionado. En el capítulo 4, el verso 1, está directamente relacionado con el último versículo del capítulo 3. En el capítulo 3 y verso 10, leyéndolo ahora en la Nueva Versión Internacional, dice: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido en su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la instrucción que había anunciado. Y Jonás 4.1 en la Biblia de las Américas dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¡Wow! ¡Qué palabra esa que nos dice ahí! Jonás se desagradó en gran manera. Algo le desagradó tanto a Jonás. ¿Qué fue eso que le desagradó a Jonás? La Escritura nos enseña que fue el hecho de que los ninivitas se volvieron en sus malos caminos y Dios no ejecutó el juicio contra ellos. Lo segundo fue el hecho
de que Dios, habiendo visto aquello, detuvo ese juicio. Así que ante esa situación, ante eso que Dios ha hecho, la Biblia nos señala que Jonás se apesadumbró y se enojó en gran manera por lo que había sucedido. A primera vista esto nos resulta bastante extraño a nosotros, porque ¿a quién de momento de primera intención pensar, a quién le va a enojar que una gente se vuelva de sus malos caminos a Dios, que una persona que andaba en malos pasos venga al camino del Señor? Debía producir regocijo, y la Biblia dice que regocijo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero la Escritura nos enseña aquí que Jonás se apesadumbró y se enojó y le desagradó aquello. Es interesante ver el contraste entre la respuesta de Dios a los de Nínive y la respuesta de Jonás. Cuando Dios vio lo que hicieron, dice la Escritura, que Dios se arrepintió. Jonás 3:10 y 4 que vimos, que podemos ver. Cuando Jonás vio lo que Dios hizo, la Biblia dice que le disgustó mucho y lo hizo enfurecer. Se enfureció el profeta con aquello. Segundo, Dios es lento para enojarse. Sin embargo, el profeta se disgustó y se enojó mucho contra Dios. A pesar del avivamiento, espiritualmente vemos a Jonás nuevamente como al comienzo del libro. En vez de estar regocijado y lleno su vida de gozo por la manera en que Dios había obrado, cómo él había cumplido la palabra de Dios de llevarle, de proclamar la palabra en la ciudad, y ver cómo la gente había respondido, Jonás se enojó. En vez de estar regocijado, se enojó. Yo quiero que nosotros podamos entender en esta hora que todavía Dios tenía que trabajar en el corazón de Jonás. Todavía había cosas en las cuales Dios tenía que actuar en la vida de este hombre. Cuando hemos visto desde el principio, en el capítulo número 1, vemos que Dios llama a Jonás. Y lo llama con una palabra clara y precisa de ir a Nínive para proclamar juicio. Posiblemente Jonás pensó, estos son los enemigos más fuertes que tenemos en este momento. Este es el imperio que nos amenaza a nosotros y que nos quiere destruir. Y entonces toma el rumbo de irse fuera a lo más lejos posible de donde Dios lo había llamado. Dios lo llamó hacia el noroeste, él cogió totalmente hacia el oeste, cogió la ruta totalmente contraria. Además de eso, cuando Jonás decidió desobedecer a Dios, nosotros encontramos que toda su vida va en descenso. Mi amado, cuando tú escoges desobedecer a Dios y cuando en vez de hacerle caso a la palabra de Dios, coges el camino errado, también vas en descenso, como le pasó a Jonás. Jonás llegó el momento, descendió a Jope, la Biblia dice que se montó en un barco, cogió hacia el mar Mediterráneo, hacia lo más lejos que había, hacia Tarsis en España, y la Biblia dice que se metió en la parte más baja del barco, de ahí viene la tormenta, lo sacan, lo tiran al agua, espera el pez y entonces va a lo profundo. Y llegó un momento donde Jonás dice que estaba a punto de morir, a punto de morir. Pero Dios en su misericordia, en su gracia, como ha tratado contigo y conmigo tantas veces, y en medio de las situaciones que hemos actuado, Dios ha mostrado gracia y ha extendido misericordia. Y misericordia es no recibir el castigo que nosotros merecíamos. Y gracia es recibir un favor no merecido. Gracia es algo que yo no puedo ganar, es algo que yo no puedo conquistar con mis fuerzas. Es algo que Dios me da. Y la salvación es por gracia y no por obras. En esa situación que Jonás vuelve, el pez lo escupe, Dios actuando nuevamente, Dios lo lanza a la tierra, se dirige a Nínive, predica en Nínive, habla la palabra y aún hasta el rey, el emperador de aquella gran nación, se humilla ante Dios y hace un decreto de que todo el pueblo se humilla ante el Señor. Y ante esa situación de esa transformación, Dios obra poderosamente. En esa marejada de emociones, en esa tormenta que está en el corazón de Jonás, Jonás se sintió miserable, tanto en la desobediencia como ahora lo vemos también en la obediencia. Aunque
quizás hasta de mala gana. Posiblemente se deprimió porque llegó el momento en que deseó morirse. La Biblia nos dice que el profeta Elías pasó por una circunstancia similar. Cuando la Biblia nos dice que después de aquella batalla en el Monte Carmelo, cuando Dios manifiesta su poder en una manera poderosa y la gente proclama Jehová es Dios. Una vez ocurre esto y viene la lluvia que había estado escasa durante 3 años. Cuando llega ese momento de lluvia y corre el profeta declarando la bendición de Dios, la esposa del rey, la malvada Jezabel, dice: lo voy a matar. No va a pasar este día sin que mate a Elías. Y la Escritura nos señala que entonces Elías va y llega un momento donde se deprime ante la situación. Y en en 1 Reyes capítulo 19, versos 4 y 5 dice: Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel del Señor le tocó y le dijo: levántate y come. Dios trató con el profeta Elías en un momento donde su corazón estaba sensible y donde sentía aquella tristeza, porque él quizás esperaba que el rey se pusiera y tomara su lugar y dijera: no, Dios ha obrado, Dios mostró que es el verdadero Dios, y callara a su mujer. Pero la voz de aquella mujer causó en Elías aquel dolor que lo llevó a esta situación. Sin embargo, Dios trató con Elías en medio de su situación, le dio descanso y le dio alimento, y luego le dio un nuevo propósito. Como Dios hace cuando pasamos situaciones, mi amado, difíciles, Dios nos devuelve un propósito. Dios le dijo: unge a Eliseo. Así como Dios obró en el profeta Elías, uno de los mayores, o quizás el mayor en el tiempo de Israel, ahora Dios va a obrar en el corazón de Jonás. Aunque estaba enojado, Jonás oró. En el capítulo 2 lo vimos orando del vientre del pez, en una situación de quizás su vida estaba a punto de irse, a punto de fallecer. Y ahora nuevamente vuelve a la presencia de Dios y vuelve también a la palabra de Dios. Porque nuevamente, como en el capítulo 2, Jonás clama a Dios y usa la palabra en ese momento de clamor. De hecho, su oración está basada en Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. En el capítulo 34, versos 6 y 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y vemos a Jonás haciendo la oración en el capítulo número 4, y Jonás dice: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Esa fue la oración que hace el profeta. Se le quedó la parte del juicio, no la mencionó, pero vemos nuevamente aquí al profeta en un momento dado, en un momento donde está enojado y está orando ante el Señor y está yendo ante el Señor. Esta vez no yendo como en el capítulo 2. En el capítulo 2 él va en una situación de sumisión a Dios. En el capítulo 2 le encontramos a él orando en un momento dado, sintiendo el dolor de lo que había pasado, y se somete a Dios. Pero en el capítulo 4 es una oración totalmente contraria, porque es una protesta contra la naturaleza compasiva de Dios. Jonás olvidó la misericordia de Dios. Nos pasa muchas veces a nosotros en la vida.
Nos olvidamos cuántas veces Dios ha tenido misericordia de nosotros y cuántas maneras maravillosas Dios ha usado para librarnos. Y a veces somos bien dados a condenar a otro cuando en vez de extenderle la mano y ayudarles, nos sentimos entonces en un momento que lo que queremos es condenar a los otros por las cosas que hacen. Podíamos considerar que Él podía pensar que Dios podía ser misericordioso con el pueblo de Israel, como lo había sido a través de su predicación. Y es más, podía ser misericordioso para con él, pero no con una nación tan malvada como la nación y como la ciudad de Nínive, como los asirios y la nación que ellos representaban. Aquí podemos considerar la palabra de Jesús, y yo quisiera leer esta expresión de Jesús, que es muy importante. Jesús hablando en el capítulo 13, verso 1 al 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Y termina esa expresión Jesús diciendo: y piensan que los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima, ¿acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Es interesante como Jesús le dice a ellos, y John MacArthur se refiere a esto y dice que posiblemente le estaba hablando de la destrucción que iba a venir sobre Jerusalén unos cuantos años luego, de 100 años más adelante, el 70, cuando Jerusalén sería destruida. Cuando la tragedia ocurre a otros, cuando la tragedia no nos ocurre a nosotros sino a otros, muchos piensan entonces, esto les pasa porque no son tan buenos como nosotros. Esto les pasa porque a nosotros no nos pasa eso porque somos mejores moralmente. Tristemente, mi amado, esa no es la manera correcta de pensar. Las calamidades pueden ser terremotos, pueden ser huracanes, pueden ser incendios forestales o quizás tsunami. Pero sabe una cosa, nunca se crea superior a aquellos que sufren. Nunca se crea superior a aquellos que están pasando un momento de dolor, sino por el contrario, que eso nos lleve a nosotros en un sentido de humillación y de arrepentimiento. Repito, el orgullo es pecado. Declarar que a una persona le está pasando algo y usted sentirse orgulloso porque usted no está en la meditación, eso es pecado. No olvidemos que somos salvos por la gracia de Dios. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Fue Dios quien abrió tus ojos, quien te dio la vida. No olvidemos esa maravillosa gracia de Dios. Tú no podías salvarte, eras esclavo del pecado, pero por su gracia y su misericordia que te alcanzó, porque Dios te amó, eso te hizo ser salvo. Es el Espíritu Santo que mora en ti, quien ha producido un cambio en tu vida. No lo olvides, no es que tú lo has logrado por tu cuenta, es la obra de Dios en ti. Jesús declaró: separados de mí, nada podéis hacer. No olvides esto, mi amado. En la situación de pandemia con el COVID-19, no es de un país la crisis. Esta vez no estamos hablando de un país, estamos hablando de toda la humanidad, del mundo entero. Como dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice así en la oración que hace el rey ante Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Debe haber humillación, debe haber oración, debe haber búsqueda del rostro de Dios, no de las manos, porque a veces estamos buscando a ver qué Dios me va a dar, qué Dios me va a dar. Pero aquí no habla de qué Dios me va a dar, sino mirar al rostro de Dios.
ver la persona del Señor. ¿Quién es Él? No qué me da, sino quién es Él. Servimos a Dios por quién es Él y lo maravilloso que es. ¿Sabes? Y debe haber arrepentimiento. Considero que de esa manera debe ser nuestra actitud en este momento. Humillarnos ante Dios. Buscando en oración y en su palabra y arrepentirnos de todo pecado. Dios extendió su misericordia hacia una ciudad tan malvada como Nínive. Dios extendió su misericordia ante un profeta que había sido rebelde, o como lo llama Timoteo, que era el profeta pródigo. Dios extendió misericordia hacia él para que él se volviera hacia Dios. En medio del juicio está la misericordia de Dios. Poderoso Dios puede obrar. Él es el Dios soberano. Y cuando Dios dice, eso es hecho. Te invito a reflexionar. Y tienes unos días de estar quieto en tu casa. Tienes un tiempo en donde puedes ir a la palabra de Dios y donde puedes ir ante el Señor en oración. Te invito a ir ante el Señor en una actitud de humildad, en humillación ante el Señor, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras maldades, reconociendo que sin Él nada podemos hacer, reconociendo que nos necesitamos a Él cada día. Vayamos en su palabra, leamos su palabra con un corazón deseoso de recibir de Él, mostrando Dios su gran amor y bondad hacia nuestras vidas. Dios es soberano, Dios va a hacer, Dios se va a glorificar. Te invito a que donde estás inclines tu rostro y juntos oremos a Dios. Ahí donde estás, ven delante del Señor. Padre, nos acercamos a ti en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Llegamos ante ti, Señor amado, reconociendo, Señor, nuestra condición, reconociendo, Padre mío, que sin ti nada podemos hacer y pidiendo que perdones nuestro más mínimo pecado. Señor, que nosotros demos cuenta, Señor amado, que tú has traído una misericordia extraordinaria hacia nosotros. Cuando nosotros miramos y vemos cuál era la enormidad del pecado, cuán grande nuestro pecado, que nos había separado de ti. Pero cuando miramos tu gracia, miramos la obra de Cristo en la cruz del Calvario, podemos, Señor, acercarnos, Señor amado, ante ti, Señor, sabiendo que en ti hay perdón para que sea reverenciado. Por eso en esta hora, Señor, nos humillamos ante ti y vamos en tu presencia pidiendo, Señor, que tengas misericordia de nuestros países y pidiendo, Señor, que tú obres en medio de esta acción. Y cada persona que me escucha, Padre mío, pueda ir delante de ti con un corazón humillado. Y si no has reconocido a Cristo como Señor y Salvador, pueden esta hora reconocerlo como Señor y Salvador. Y se había alejado de los caminos de Dios, pueda volver al Señor y pueda decirle al Señor, heme aquí. Aquí estoy ante ti. Vuelvo a ti, Señor amado, arrepentido, para no seguir pecando, sino hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la enseñanza que ya nos da en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo para tu gloria. Amén y amén. Mis amados, por la gracia de Dios, estamos en esta serie del libro de Jonás. Esta es la quinta semana de esta serie. El domingo que viene estaremos con la parte final posiblemente de este libro maravilloso que nos ha mostrado para nosotros. Le damos las gracias a todos aquellos que nos han estado escuchando y viendo a través de las diferentes páginas de Facebook, y les damos el saludo, el cariño nuestro. Oramos por ustedes, oramos unos por los otros y sabemos que Dios tiene grandes cosas en medio de esta sesión. Ora, busca al Señor, mantente unido con tu familia, sigue las instrucciones que están dando y permite que sobre todas las cosas de Jesucristo sea tu paz. Jesucristo sea tu consuelo y sea tu fuerza. Recuerda algo bien importante que aquí decimos como iglesia: en Cristo somos grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados por Dios.
Que la gracia, la bondad y el amor de Dios sean contigo, y tienes la oportunidad de comunicarte a alguno de los lugares que hemos estado transmitiendo e indicar que has estado viendo. Nos agradaría mucho para así saber que hemos sido de bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo en el amor del Señor. Que el Cristo de la gloria bendiga grande en tu vida. Por Cristo Jesús. Amén.